Para hoy quiero estudiar a un artista que su apellido lo he escuchado en todos lados y la verdad es que no conocía ninguna pintura de él, o por lo menos no sabía que eran pinturas suyas. Así que hoy voy a estudiar a Hans Holbein. Él era un artista alemán que trabajaba en el estilo del Renacimiento del Norte. Él era uno de los más famosos retratistas del siglo XVI. Él creaba arte religioso, arte satírico y también él tuvo una importancia bien grande en el diseño de los libros de hoy en día, en cómo cambiaron del estilo que se hacían anteriormente a como los conocemos hoy. Es interesante recalcar que su padre, quien también se llamaba Hans Holbein, era artista, pero él era artista más de un estilo gótico. En este caso estamos hablando de Hans Holbein, el más joven. Él empezó en el mundo del arte creando retratos religiosos en murales, creando ventanales y también en retratos. Su estilo era una mezcla de varios otros estilos diferentes. Estuvo bien influenciado por el arte que estaba en tendencia en ese tiempo en Italia, en Francia, en Países Bajos, además de que tenía mucha influencia del arte gótico, y él añadía detalles del humanismo y del renacentismo en su trabajo, creando en un sentido un estilo bien único para él. En el 1526 Hans Holbein viajó a Inglaterra y ahí conoció al círculo de artistas humanistas que lo ayudaron a impulsar su carrera del arte. Allá él empezó a trabajar para personas como Anne Boleyn e incluso el rey Henry VIII, y él hizo varias cosas diferentes. Él diseñaba joyerías, pinturas, decoraciones, retratos, cualquiera de esos objetos de valor diseñados para ellos en particular. Y su arte tuvo mucho valor desde el principio. Las personas apreciaban su estilo tan diferente de los otros artistas, ya que él en un sentido había creado algo nuevo para la época. Y una de las cosas más importantes de su trabajo era el realismo con el que él trabajaba. Incluso al día de hoy hay muchas de las figuras históricas de ese tiempo que solamente conocemos cuál era su apariencia gracias a los retratos de Holbein que fueron dejados atrás, y se conocía porque él hacía retratos bien exactos. Además de que aún así él sí añadía detalles de simbolismo a la ropa, a los colores, al fondo, dando un detalle personal incluso a los retratos de comisiones. Recientemente he estado leyendo un libro que lo había mencionado antes sobre diferentes retratistas y su trabajo, y este libro también mencionaba a Hans Holbein, que fue otra de las razones por la que decidí estudiarlo hoy un poco más a fondo. Y algo bien interesante que me pareció de lo que hablaba sobre su trabajo es del impacto que tenía el realismo de sus pinturas, porque no era solamente un tema de habilidad y de técnica, sino del sentimiento que podían dar al espectador, ya que en algunas pinturas, aunque fueran realistas, se daba un poco más de énfasis a la fama de la persona que comisionó la pintura, o se le daba un toque un poco más de fantasía, en el sentido de que tenía que resaltar las mejores cualidades de la persona que estaba siendo pintada. Mientras que los retratos de Holbein eran famosos por enseñar la realidad exactamente como eran. Y una de las pinturas que el libro menciona es la pintura del Cristo muerto. Menciona cómo en particular el escritor ruso Dostoyevsky hizo mención de esta pintura en The Idiot, en la que uno de sus personajes dice que ver esa pintura puede hacer que un creyente pierda la fe, haciendo alusión al trabajo tan realista de Holbein, que hace que una figura tan grande como Cristo se sienta como ver a un simple hombre fallecido, y la dura realidad de ver esa mortalidad. Y luego otro personaje dice que si de haber visto Cristo esta pintura antes de su muerte, se le hubiera hecho más difícil entregarse como lo hizo. De nuevo, por lo realista de la pintura. Dostoyevsky también habla sobre cómo esta pintura le hace pensar en la naturaleza, como una máquina enorme, sin sentimientos ni pensamientos, que se llevaba y se tragaba a un ser tan grande, quien él solo era aún más valioso que la naturaleza misma. Y ese es el sentimiento que provoca ver la representación de la muerte sin redención. Y asimismo, otra de las pinturas que a mí en particular me llamaron la atención fue el retrato de Henry VIII. El mismo rey comisionó a Holbein para crear un mural de la familia real en el palacio de Whitehall en Londres. Para mostrar a Henry como un rey poderoso, utilizó poses fuertes y autoritarias. Su propia ropa de hombros anchos lo hacen ver más grande y pintó sus piernas más largas que lo que eran en realidad. Además, su mano posicionada sobre su daga como si fuera a usarla.
Y en particular esta me interesó por eso, por ver cómo cuando yo pienso en simbolismo, a veces pienso un poco más literal, en cosas que son bien obvias o en cosas que están ahí para que llamen la atención y que te hagan pensar en qué significa esto. Pero me interesó ver cómo en un retrato simplemente añadir detalles en el cuerpo y detalles en el ancho de los hombros o en el largo de las piernas, ya eso de por sí era simbolismo, porque él no estaba representando exactamente la realidad, sino añadiendo un sentimiento a esa realidad mediante cómo él las pintaba. Otra que me encantó es Venus y Amor. No sé quién comisionó esta pintura de Holbein, pero es la primera pintura de Holbein con temas mitológicos que se conocen. Un retrato de Venus, la diosa romana del amor, mirando fijamente al espectador, y en sus piernas está el pequeño Amor, también conocido como Cupido, agarrando la flecha del amor. Y esta otra me pareció muy interesante la historia, porque solamente viendo la pintura, el retrato, no tiene nada especial, no es nada diferente a ninguno de sus otros retratos. Pero la historia de esto fue tan interesante y es el retrato de Anne de Cleves, la pintura más controversial de Holbein. Él fue enviado a Cleves a crear un retrato de Anne, quien era candidata para ser esposa del rey. Al momento de hacer el retrato, Holbein tenía que ejercer diplomacia y tacto. Su pintura da a entender que él mismo le había llamado más la atención el vestido que el rostro de Anne. Luego de Anne haber llegado en persona a conocer al rey, a él le pareció que el retrato no la representaba para nada. Y le pareció que ella era nada atractiva, lo que le costó a Holbein el prestigio de su trabajo y ya no recibió más trabajos importantes de ellos. Y es interesante porque también enseña un poco sobre la historia de lo que era ser un retratista en esa época, que era más que simplemente pintar y representar la realidad, sino que había tanto tema de diplomacia ahí, donde él tenía que representar una pintura que para el rey fuera exactamente lo que él va a ver luego en persona y que luego le costó su prestigio porque por eso él era conocido, porque sus pinturas eran tan exactas que era como simplemente ver una fotografía de la persona. Pero al mismo tiempo tenía que representar a esta persona de una manera que ellos también no se sintieran ofendidos y que si requerían que algo hubiera sido agregado o cambiado también tenía que hacerlo así. Así que me pareció súper interesante ver cómo él quedó en el medio de ese lío por un retrato. Y en lo personal, a mí una de las cosas que más me gusta del arte de Holbein son sus dibujos y sus acuarelas, porque aunque obviamente él es muy famoso por sus retratos en óleo, yo siento que en particular a mí me fascina ver el trabajo, como el trabajo detrás de escena de los artistas en un sentido, y ver cómo él hacía esos bocetos de antes de empezar un retrato o a veces solo por práctica, también a veces simplemente porque él estaba frente de la persona en el momento y hacía un boceto rápido para luego trabajarlo después en su estudio. Me pareció súper interesante ver cómo él hacía cada una y por qué usaba los diferentes materiales. Una de las razones era porque pintar en óleo toma mucho tiempo, así que él creaba estos dibujos rápidamente frente del modelo para luego así captar los detalles y las proporciones y trabajarlos después. En muchos casos él empezaba pintando una base para la piel de un tono medio, así cuando iba detallando el rostro solo tenía que agregar las sombras con carbón y las luces con tiza blanca. Y luego utilizaba pigmentos de rojo y de amarillo ocre para dar detalles en la piel. Y cuando trabajaba con tizas, ocasionalmente él mojaba las líneas con un pincel para esparcirlas y usaba acuarelas para así también darle toques finales. En particular a mí me inspiró muchísimo esa parte de su arte, porque aunque normalmente a mí me fascinan mucho simplemente las pinturas acabadas en óleo o en acrílicos o en cualquier material que sea, hay algo que siempre me ha fascinado sobre ver ese detalle detrás de los trabajos sin completar, de los trabajos en bocetos, de las pinturas en sus primeros pasos, cuando tú puedes ver un poquito de cómo funciona la mente del artista, de cómo pone todas esas piezas juntas para crear algo. Y siento que si yo me sentí viendo esos bocetos de Holbein, además de que yo siento que en lo personal a mí me fascina verlo y siento que no lo hago suficiente. O sea, yo paso horas mirando bocetos y mirando estos trabajos y luego cuando se trata de mi propio trabajo simplemente me enfoco más en empezar y terminar el trabajo en el lienzo. Así que luego de ver un poco más el trabajo de Holbein me ha inspirado muchísimo a traer mi libreta de dibujos a todos lados. Y claro, es algo que tengo que hacer la costumbre porque es algo que tengo que desarrollar, pero yo quiero imitar un poco su trabajo en ese sentido, de que
pueda llevar mis acuarelas o tizas o lápices en un estuchito pequeño, llevar mi libreta para los bocetos y empezar mi trabajo desde antes, que el trabajo no empiece simplemente en el lienzo, sino que pueda mirar atrás y ver yo misma mi proceso. Y me inspiró muchísimo ver cómo Holbein lo hizo. Esos videos me encantan porque siento que son una manera para compartir cositas que me han interesado. Obviamente hay muchísima más información de investigar sobre estos temas, sean artistas, estilos, pinturas, así que simplemente como que trayendo un poquito sobre eso para despertar esa curiosidad y que si te interesa puedas buscar más. Espero que te haya gustado este video y nos vemos en el otro. Bye.